Hola, ¿qué tal toda mi gente de YouTube? Bienvenido una vez más a otro video. Y en esta ocasión quise estar compartiendo la evaluación de este equipo. Este es un Panasonic, que al momento de traérmelo pensé hacer un video, ya que estos equipos dañan casi siempre la misma pieza o los mismos componentes, casi siempre. Y entonces, en esta ocasión quise compartir, ya le mencioné, para así mostrarles las piezas que comúnmente dañan estos Panasonic. Podemos ver SA-AKX500. Ahí vemos el modelo AKX500. Bien, entonces este equipo no enciende. Ahí le está conectado, le damos a encender y no enciende. Así que de inmediato acompáñenme a desarmar el equipo y continuar con la evaluación del mismo. Ok, mi gente, miren, entonces aquí tenemos el equipo ya desarmado. Aquí tenemos la fuente de alimentación y la tarjeta media. Recuerden, cada vez que un equipo no enciende, lo primero que vamos a hacer es evitar, vamos a empezar por la fuente de alimentación. Claro, lógico, porque no tenemos encendido. En este caso no enciende nada, ni el standby no hace ninguna señal de encendido. Por tal razón vamos a verificar la fuente de alimentación. Pero como en este video voy a mostrarles los componentes más comunes que se dañan en estos equipos. Cuando estos equipos tienen problemas en la fuente de alimentación o está dañada la fuente de alimentación, en la mayoría de los casos ustedes van a encontrar este capacitor hinchado, un poquito hinchado, muchas veces está totalmente aventado y a veces del lado abajo está un poco hinchado o aquí se le nota. Entonces sí van a revisar la fuente de alimentación, ya sacarla. Pero en este caso solamente vamos a medirle los voltajes, a ver si están, ¿verdad? Para confirmar de que está bueno. Vamos a conectar. Y bien, mi gente, miren, en esta fuente de alimentación hay un solo voltaje. Miren, en la patica 1 y el 2, ahí que está el voltaje positivo. Si quieres, vamos a desconectar el equipo para entonces enseñarle algo. Del lado abajo podemos ver las indicaciones. Fíjense algo, que solamente en la patica 1 y la patica 2 dice, en el 1 y el 2 dice BDD, en el 3 y el 4 dice tierra, ¿verdad? Ya en el 5 dice down, en el 6 dice up, en el 7 MS ID, en el 8 que protect, que es la protección, en el 9 el sincronismo, que viene siendo el AC detector. Aquí tenemos el power on, viene siendo ese. Entonces, mi gente, miren, en esta fuente ya le mencioné, solamente hay un solo voltaje en la patica 1 y en la patica 2. Pero cuando el equipo está apagado en standby, solamente van a ver 13 o 14 voltios. 13 o 14 voltios, más o menos, son como 14 voltios. Vamos entonces a revisar si están los 14 voltios aquí en el pin 1 y en el pin número 2. Ahí lo conectamos y vamos a confirmar si están los voltajes en la fuente de alimentación. Ya si no hay voltaje, entonces la fuente de alimentación está dañada. En la patica 1 y en la patica 2, que es la misma. Miren, 14.4 voltios tenemos en la 1 y en la 2, que es el mismo voltaje. Ya los demás son, como les mostramos, el 3 y el 4 son tierra y los demás pulsos. Entonces, fíjense, hay 14 voltios. Cuando el equipo enciende, cuando se le da power, este voltaje aumenta a 34 voltios, 32 a 34 voltios. En algunos modelos son 28 voltios, dependiendo del modelo. En el AKX 200 son 28 voltios. En este caso es un AKX 500. Suben a 32 o 34 voltios, si no mal recuerdo. En fin, que la tarjeta main
todos los voltajes, o sea, la tarjeta main completa se alimenta solamente de estos voltajes. En standby 14 voltios y cuando enciende aumentan a 34 voltios para alimentar lo que es la salida de audio, o la etapa del amplificador de audio. Bien, ahora bien, ¿por qué no encienden? Vamos a mostrarles las piezas que comúnmente dañan estos mini componentes Panasonic. Miren cómo funciona. El equipo está en standby, los 14 voltios. Pasa por una serie de reguladores y alimenta el microprocesador con 3.3 voltios. Bien, entonces aquí hay dos reguladores que son principales. Son dos reguladores, o mejor dicho, dos convertidores de CDC. Todo integrado. Este y este, que le voy a dejar la numeración en pantalla. Tanto este como aquel, que es la misma numeración. Esos integrados le pueden llamarle conversor de CDC, que regulan un voltaje de 12 voltios. En este caso, acompañado en su salida, ambos tienen un diodo y una bobina. Ese es el positivo de la salida que pasa por esta bobina y va acompañado de este diodo que va hacia tierra. De igual forma en la salida está esta bobina y este diodo en la salida que va hacia tierra. Entonces, esos 14 voltios entran en ambos reguladores. Cuando el microprocesador, cuando presionamos el pulso de power, el micro manda una señal a estos reguladores para que ellos entren 14 voltios y en su salida manden el voltaje correspondiente, ya sea 12, y algunos son de 6 voltios en algunos casos, y algunos casos son de 12 voltios, como en este caso. Entonces, cuando el pulso le manda la señal, ellos empiezan a hacer su función y en su salida tienen que haber 12 voltios, que es esta. Y el 80% de los Panasonic o de estos modelos, cuando se dañan, lo que se dañan es estos reguladores o sus diodos. En algunos casos se dañan los dos, el regulador y el diodo. Se ponen en corto ambos. Muchas ocasiones solamente se daña el diodo. Cuando se daña el diodo, solamente cambiamos el diodo y todo está bien. Pero en muchos casos se daña tanto el diodo como el regulador. Entonces, para ello, la forma fácil de diagnosticarle es midiendo si hay corto el diodo desde el positivo que es la salida a tierra chasis, o podemos medir el diodo directamente de ahí. Si hay un corto, entonces puede ser que tenga el diodo en corto o el regulador o ambos. Bien, entonces si ellos están buenos, cuando yo presione la tecla power, aquí en la salida tiene que verme un voltaje de 12 voltios. Aquí yo pongo el positivo, esa es la punta del tester, y presiono power y tiene que darme un voltaje positivo de 12 voltios. Así que podemos hacerle esa prueba o directamente podemos medir el diodo. Ok, mi gente, ahora sí vas a estar buscando una posición que se vea mejor el tester, ¿verdad? Ahora sí vamos a poner la punta del tester aquí en el positivo, y cuando yo presiono la tecla power, entonces ahí tienen que haber 12 voltios. Si están los 12 voltios, entonces el regulador y el diodo están buenos. Ahora bien, si no están los 12 voltios, ese regulador o el mismo diodo están dañados. Presioné la tecla power y no hubo nada de voltaje. Vamos a pegarlo bien y vamos a presionar nuevamente. Voy a presionar. Vimos que ahí no hay ninguna variación de voltaje, o sea, no hubo ni un voltaje. ¿Qué significa? Que el regulador o el diodo, como ya mencioné, están dañados. Voy a desconectar el equipo y vamos a proceder a medirlo. Vamos a medir el diodo.
Miren, efectivamente, mírenlo ahí. Ok, continuamos. Ya que hubo mucho ruido. Entonces, vimos que el diodo está en corto. Mírenlo ahí, miren corto. Entonces, puede que sea el diodo solamente, como también puede ser que estén ambos en corto. Ese conversor de CDC suele mucho en dañarse, así como también el diodo. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desoldar el diodo y revisar si el corto continúa. Ven ahí mi gente, ahí tenemos el diodo 26M6A. Ese es el diodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a medir a ver si sigue el corto, si el corto continúa o se fue. Si el diodo si el corto se ha ido, entonces solamente tenemos el diodo en cortocircuito. Ven ahí mi gente, de positivo o negativo, el corto se ha ido. En este caso tenemos este regulador bueno, solamente hay que ponerle el diodo. Entonces también vamos a medir de este lado, vamos a medir el otro diodo. Vamos a ver si se ve en la cámara. Ahí se ve en la cámara, vamos a ver. Ok, ahora sí, salimos de duda. Vamos a voltear la punta del test. Perfecto, no hay en corto, mi gente. Mírenlo aquí. Entonces tenemos el diodo bueno, y este regulador, y este también está bueno hasta el momento. Entonces yo lo que voy a hacer, vamos a montar el diodo. Vamos a confirmar, vamos a medir el diodo ahora que está desmontado. Vamos a medir el diodo. Y vamos a medirlo ahí afuera, ¿verdad? Mírenlo ahí. Realmente el diodo sí está en corto. Ahí está. O sea, confirmamos que está en corto. Y hasta el momento solamente tenemos el diodo. Bien, así que vamos a proceder a reemplazar este diodo. Bien, ¿cuál es la numeración? La numeración física fue la que tiene encima, que dice... Esa es la numeración física, pero esa no es la numeración del diodo. Yo lo voy a buscar en el diagrama para decirle las especificaciones correctas. Dice 36M6A, pero yo voy a buscar la numeración y el número de parte correspondiente a ese diodo, y voy a dejarlo en pantalla. Y bien mi gente, miren, ese es el diodo, o sea el número de parte del diodo. Con ese número de parte lo pueden conseguir. En caso de que no lo puedan conseguir, pueden ponerle un diodo rectificador que sea de superficie, pero que sea de 3 amperes en adelante, o sea que sea 3 amperes mínimo. De 60 voltios a 3 amperes. Ya ustedes saben, pueden buscar un sustituto. Ok mi gente, aquí ya volvimos. Aquí traemos un diodo. Vamos a proceder a instalarlo. Recuerden que les mencioné, en caso de que no consigan el original, pueden ponerle un diodo que sea de 3 amperes o más.
un diodo que sea como mínimo 3 amperes pueden instalarse. Bien, así que vamos a proceder a medir. Otro punto que voy a mencionarle. Recuerden que al inicio le estaba explicando de que aquí tienen que haber 12 voltios y aquí 6. Es al contrario, aquí son 6 voltios. Bien, así que vamos a proceder a instalar el diodo. Ok, ya terminamos de instalar el diodo. Ahí lo podemos ver. Perfecto, vamos a confirmar de que no haya corto. Tiene que fijarse bien al instalar el diodo. No vaya a ser que quede montado, o sea, ambas superficies pegadas, el positivo y el negativo, el ánodo y el cátodo. Vamos a confirmar, una vez montado, vamos en continuidad. Lo vamos en continuidad o vamos a ponerlo aquí en diodo. Confirmar. Entonces confirmamos de que no esté pegado. Está bien, no hay corto. Así que vamos de inmediato a proceder a conectar el equipo. Y vamos a medir. Aquí tiene que haber 0 voltios. Y cuando le dé power, entonces tiene que subir a 6 voltios. Miren, hay un problema aquí. Yo no le he dado power todavía. Aquí en el diodo, o sea que en la salida del regulador, del integrado. Ahí tiene que haber 0 voltios en la salida, ahí en standby. Y cuando yo presiono power, tiene que subir a 6 voltios. Pero ahí hay un problema porque hay 2 voltios, 2.1 voltios. Ahí tiene que haber 0. Voy a presionar la tecla power a ver si sube. Bueno, estoy presionando la tecla power y el voltaje no aumenta. No hace nada, no corresponde. Ahí, repito, en la salida del integrado del conversor de CDC tiene que salir 6 voltios cuando presiono la tecla power, y mientras el equipo está apagado tiene que haber 0 voltios. Sin embargo, con el equipo apagado hay 2.1 voltios. ¿Qué significa eso? Que el integrado, el conversor de CDC también tiene problemas. Más sin embargo, presiono power, estoy dando la tecla y no responde, no hace nada. Ni enciende, ni mucho menos el integrado hace su función. ¿Qué tenemos en conclusión? Que además del diodo, el diodo estaba en corto. El diodo estaba en corto, perfecto. Pero además del diodo tenemos ese integrado dañado. No está en cortocircuito, pero está con problema interno. O sea, ya está defectuoso. Producto del corto que tenía el mismo diodo. Bueno, le dije que la mayoría de las veces se dañan los dos, pero este también suele ponerse en corto. El integrado suele ponerse en corto. En esta ocasión no se puso en corto, pero está dañado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ese integrado. Y bien, mi gente, miren, el motivo de este video, lo dije al inicio, era para mostrarles las piezas que con frecuencia dañan estos modelos de mini componentes Panasonic, que son los dos conversores de CDC y sus respectivos diodos. En este caso yo no tengo ese integrado ninguno, entonces el video yo voy a tener que dejarlo hasta aquí y voy a tener que hacer una segunda parte del video. Desde que consiga lo integrado, o el integrado mejor dicho, voy a hacer la segunda parte, pero lo más importante que quería enseñar, ya lo hice, que fue enseñarle esos componentes que más se dañan en estos equipos. Así que nada, voy a dejar este video hasta aquí, ya ustedes saben. Si de nuevo visitando el canal, te invito a que te suscribas y no se pierdan la segunda parte de este video. Chao y hasta la próxima.